Cada elemento que encontramos en la casa del Señor tiene una aplicación directa a nuestras vidas, incluso sus ventanas. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por el acompañamiento y los mensajes que me han dejado a lo largo de esta semana. El día de hoy, mis amigos, quiero compartirles algo que me ha llenado de mucho asombro al inicio y luego me he maravillado en el desarrollo de esta presentación. Como la portada lo indica, voy a hablar de el único templo que posee una ventana transparente. Esto, hermanos, lo vamos a llevar progresivamente desde la historia de lo que ocurrió en ese templo hasta una aplicación inmediata en nuestra vida a través de las escrituras. Este templo en cuestión es el templo de Palmira, Nueva York. Solamente para recordar algunos elementos históricos de este templo. Fue anunciado el 21 de febrero del 99 y las obras y la inauguración del sitio ocurrió el 25 de mayo del mismo año por el presidente Hinckley. Las jornadas de puertas abiertas fueron desde el 25 de marzo al 1 de abril del 2000. Y finalmente la dedicación ocurrió el 6 de abril del año 2000 por el presidente de la iglesia en ese momento, Gordon B. Hinckley. En total, hermanos, este templo tuvo una duración desde su anuncio hasta la posterior dedicación de exactamente 13 meses y 16 días. Para aquellos que no tengan, no recuerden, solamente han existido dos templos que se han dedicado en la misma fecha y el mismo día de la semana, 6 de abril, día jueves. Yo he hecho algunos videos respecto a la importancia de estos dos elementos, la fecha significativa, 6 de abril, y el día jueves. Y estos dos templos son el Templo del Lago Salado, en 1893, 6 de abril, día jueves, y el Templo de Palmira, Nueva York, el 6 de abril del año 2000, también día jueves. Estos son los únicos dos templos que cumplen ambos elementos, la fecha y el día de la semana. En un mensaje de abril del 98, el presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente: aprovecho la oportunidad para anunciar a toda la iglesia un programa para construir de inmediato 30 templos más pequeños. Ellos estarán situados en Europa, Asia, Australia, en Fiji, en México, en América Central, en América del Sur y en África, así como también en los Estados Unidos y en Canadá, y poseerán todas las comodidades necesarias para efectuar las ordenanzas de la casa del Señor. El anuncio más grande que ocurrió de templos fue dado por el presidente Hinckley, y él continuó diciendo: este será un proyecto extraordinario. Nada, ni siquiera parecido, se había intentado antes. Con eso se alcanzará un total de 47 templos nuevos, además de los 51 que se encuentran en funcionamiento. Pienso que sería una buena idea que agregáramos dos más con el fin de llegar a los 100 para el fin del siglo, dado que se cumplirán 2000 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne. En este programa estamos avanzando a una velocidad nunca vista antes. ¿Por qué leo estas dos citas, hermanos? Porque aquí nos entrega, adicionalmente a los datos que les mostré al principio sobre el templo de Palmira, un elemento adicional, y es que el templo de Palmira fue el templo anunciado número 100, es decir, en una sola conferencia el presidente Gordon B. Hinckley anunció más de 30 templos, es decir, había una premura inmediata por lograr llegar al templo número 100. Y, hermanos, también hice una transmisión completamente en vivo de este paralelo del presidente Hinckley dedicando el templo número 100 y del presidente Nelson dedicando el templo número 200, recordarán, en noviembre del 2024 en Desert Peak, Utah. Así que esto es interesante, hermanos, y de mucha relevancia para lo que vamos a ver ahora. En esta publicación del Short News del 29 de mayo del 99, dice lo siguiente: el templo de Palmira, anunciado en febrero,
fue el templo número 100 anunciado por la iglesia. Considero este templo quizás el más significativo en cierto sentido de toda la iglesia. Fue aquí mismo en la arboleda sagrada donde todo comenzó, dijo el presidente Hinckley. Tras sus breves comentarios, el presidente Hinckley dedicó el sitio e invitó a los 7 presidentes de estacas y 2 presidentes de misión de la zona a acompañarlo a él y al presidente Monson en la ceremonia de la palada inicial. Posteriormente se invitó a otras personas, incluyendo niños, a participar en la palada inicial. Está hablando de cuando se inicia la construcción del templo y esta dedicación del lugar y de la palada inicial. Ahora, en otra publicación del 15 de abril, ya el templo había sido dedicado, ocurrió lo siguiente. Únicos en el templo de Palmira son los vitrales que crean la atmósfera de la arboleda sagrada. Se utilizaron casi 17.000 piezas de vidrio para crear los paneles de mosaico de las puertas principales y las ventanas del salón celestial y el baptisterio. Cada pieza de vidrio que representa una hoja fue biselada para refractar la luz. Un mural retroiluminado dentro del templo representa la primera visión. El rostro de José Smith refleja la iluminación del Padre y su Hijo. Además, se modificó el diseño del templo para dar cabida a un vestíbulo donde unas ventanas especiales de vidrio transparente dan al bosque sagrado hacia el oeste. Hermanos, esto es bastante interesante y es el corazón de esta historia. Cuando el presidente Hinckley visita el templo, se da cuenta de que, obviamente, inspirado bajo revelación, se dio cuenta de que había que hacer un cambio. Y fíjense lo que dice la publicación oficial. Se modificó el diseño del templo. Es decir, durante el diseño hay algo que no se había tomado en cuenta y posteriormente se recibió. Esa impresión tuvo que ver con una ventana especial o ventanas especiales de vidrio transparente que dan al bosque sagrado hacia el oeste. Hermanos, cuando ocurre esto y leyendo esta historia, cuando se modifica el diseño del templo, eso nos da un mensaje a nosotros, hermanos, que el Señor, así como lo vimos recientemente, haciendo la comparación de las 3 versiones o de los 3 relatos de la creación de Génesis, Moisés y Abraham, en Abraham dice que los dioses supervisaron todas las cosas hasta que se cumplieron. Bueno, esto es un mensaje claro, hermanos, de que el Señor literalmente supervisa la obra de los templos hasta que se cumpla el modelo según el cual Él ha revelado. Y cuando se diseñó había algo que no se había tomado en cuenta y esta era la ventana transparente de vidrio que daba al bosque sagrado hacia el oeste. Hermanos, esa misma supervisión por parte del profeta es la que vimos en los inicios cuando el presidente Russell M. Nelson nos habló, ¿verdad? Durante esta conferencia del 2020, 21, 22, sobre el templo del lago Salado y los cimientos. Él literalmente supervisó la obra de remodelación, de fortalecimiento de los cimientos del templo. Más recientemente, hermanos, lo mismo ocurrido ya en este último año de remodelación, de preparación del templo del lago Salado, con no solamente el presidente Allen H. Oaks, sino también sus consejeros, el presidente Ayren y de Todd Christofferson. Así que, hermanos, el Señor literalmente supervisa la obra de sus casas. Continúa diciendo esta publicación: estoy particularmente complacido con la belleza del templo de Palmira, dijo el presidente Packer tras la dedicación del templo. En cierto sentido, se está cumpliendo una escritura en la decoración del templo. Los vitrales que representan la arboleda sagrada me recordaron la declaración de Doctrina y Convenios, donde el Señor dijo, y aquí él menciona, el Elder Packer, una escritura: enviad mensajeros veloces, sí, mensajeros escogidos, y decidles, venid vosotros con todo vuestro oro,
vuestra plata, vuestras piedras preciosas y todas vuestras antigüedades, y con todos aquellos que tengan conocimiento de antigüedades, que quieran venir, vengan y traigan el boj, el abeto y el pino, junto con todos los árboles preciosos de la tierra. Doctrina y Convenio 124, 26. Fíjense la palabra que menciona este versículo: conocimiento. Y recientemente habíamos hablado de estas ventanas de vidrio y que refractaban la luz. Ahora, hermanos, continúa diciendo esta publicación: los egipcios aprendieron a fabricar y teñir el vidrio. Continúa el presidente Packer. Los griegos y los romanos también. Esas son artes antiguas, son auténticas antigüedades. Y ahora en este templo, el artista que diseñó estas vidrieras, Thomas Holman, y los hombres que lo ayudaron a crearlas, poseen conocimiento sobre antigüedades. Al usar ese conocimiento, han adornado este templo de una manera hermosa, incluso inspiradora. El significado sagrado de dedicar un templo el 6 de abril, en la cuna de la restauración, exactamente 170 años después que se organizara la iglesia de la cercana Fayette, no pasó inadvertido para los 1.400 miembros que asistieron a una de las 4 sesiones dedicatorias ese día. Así que, hermanos, durante todo el relato nos va contando experiencias y elementos adicionales de este cambio que ocurrió, dirigido obviamente por el Señor a través del presidente Gordon B. Hinckley. Ahora, hermanos, este templo tuvo algunas particularidades, y en una publicación de la iglesia a través de una revista de abril del 2002 que se llama Arboleda Sagrada, Luz Sagrada, dice lo siguiente: en el interior del templo, los vitrales contribuyen a crear la sensación de estar en la arboleda sagrada, rodeada de belleza y luz, como lo estuvo el profeta José Smith. Hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis, porque previamente, en palabras del Elder Packer, cuando habló de esa escritura habla de conocimiento. Y aquí, esta parte del relato, ¿verdad?, habla de belleza y habla de luz. Vamos a seguir leyendo y dice: Tom Holman, creador de los vitrales, recuerda cuando buscó la ayuda e inspiración del Señor. Me inundó la imagen de los 108 vitrales del templo llenos de árboles de vitrales. En total, 12 empleados trabajaron a tiempo completo en el proyecto de 17,000 piezas. En 4 meses se terminaron. Hacia el final, recuerda el hermano Holman, no quería ni podía dejar de trabajar. Hermanos, fíjense la obra tan maravillosa de revelación detrás de estos murales, detrás de esta obra, ¿verdad?, que se llevó a cabo en los vitrales del templo de Palmira. Dice: me inundó la imagen de los 108 vitrales del templo. Cuando dice me inundó la imagen, hermanos, para mí queda claro que el Señor le mostró literalmente a este artista santo de los últimos días cómo debía quedar todos los vitrales, de qué manera debían estar colocados, de qué manera tenían que estar diseñados, armados. Y esto ocurrió, hermanos, este engranaje de las 17,000 piezas ocurrió en 4 meses con 12 empleados. Hermanos, todos estos elementos de la obra nos dicen algo a nosotros. El Señor estuvo detrás de cada detalle. Y fíjense los números que menciona acá: 12, 17, haciendo alusión al número 7, y al número 4, hablando de 4 meses. En una publicación en un blog santo de los últimos días, que se llama FHE, del 23 de marzo del 2022, hace alusión a esta historia diciendo lo siguiente, y esto agrega más información respecto a este acto de cambiar, ¿verdad?, parte del templo para colocar esta ventana. El templo de Palmira, Nueva York, es bastante espectacular por muchas razones diferentes. La ubicación, los hermosos vitrales, pero hay una cosa que el presidente Hinckley pidió
que es diferente a cualquier otro templo en todo el mundo. El presidente Hinckley pidió tener una ventana de vidrio transparente que mire directamente hacia la arboleda sagrada. El presidente Hinckley pidió que se hiciera una ventana en la pared exterior oeste para que los obreros y los usuarios del templo pudieran contemplar la arboleda conocida como la arboleda sagrada. Este es el único templo que tiene una ventana exterior de vidrio transparente. Debido a la naturaleza sagrada de lo que sucede dentro de los templos, las ventanas de vidrio transparente son simplemente inauditas, es decir, no se pueden hacer por lo sagrado que hay en la parte interior del templo. Fue necesario reubicar la ventana transparente para que funcionara. Está ubicado en el vestíbulo y fue necesario reubicar una oficina para que el espacio fuera perfecto para esta ventana especial. Interesante el nombre que lleva, una ventana especial. El presidente Hinckley quería que esta ventana se llamara la ventana de la arboleda. Los visitantes del templo la llaman con cariño la ventana de Hinckley. Hermanos, esta ventana de la arboleda, como el presidente Hinckley quería que se llamase, nos da a nosotros una idea, simbólicamente hablando, qué hay detrás de esa ventana. Hermanos, y literalmente la arboleda sagrada fue donde ocurrió el inicio de todo, donde se inició esta última dispensación y donde comenzó la última restauración del Evangelio. Esa mañana de 1820. Hermanos, ahí literalmente descendió, como dice el relato de la primera visión, el Padre y el Hijo, literalmente la luz, la gloria del Señor se manifestó en ese lugar. Así que literalmente cuando hablamos de esta ventana de la arboleda, estamos hablando de la gloria del Señor, de la luz, del conocimiento, de su presencia que se puede manifestar en ese lugar sagrado. Es tan sagrado, hermanos, que en las Escrituras encontramos un número que tiene que ver con todo lo alusivo a lo divino. Y esto lo vamos a ver a lo largo de este año en el Antiguo Testamento. Y es el número 7. Y este número 7, hermanos, lo vemos reflejado en el templo de Palmira, cuando se unificaron 17,000 piezas de vidrio. El templo fue edificado o dedicado 170 años después de que se organizara la iglesia, es decir, un 6 de abril. En el momento de la edificación del templo, el distrito del templo estaba compuesto por 7 estacas. Y en la oración dedicatoria del lugar estaban los 7 presidentes de misión. Perdón, los 7 presidentes de estaca y también agrega 2 presidentes de misión. El templo dedicado, este templo, hermanos, es el templo número 77. Así que, hermanos, este templo es de vital importancia, no solamente para nosotros, los santos de los últimos días, sino para el mundo entero, porque es una representación directamente de la gloria, de la luz y del conocimiento que se manifestó en ese momento sagrado. Ahora, hermanos, voy a avanzar entonces a cómo aplicamos esto, cómo llevamos esto, esta historia que hay detrás. Ya hemos hablado de algunos simbolismos, de la luz, de la gloria del Señor, de la presencia de Él, del conocimiento, del brillo. ¿Cómo esto lo reflejamos y los encontramos en las Escrituras? Hice una búsqueda del elemento en cuestión, de este elemento que forma parte de esta historia, de la ventana. Y me encontré con Génesis 6:16, hablando del relato del arca de Noé. Y dice, una ventana harás al arca, le dijo Jehová a Noé, y la cavarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Fíjense estos elementos que hablan de dónde estaba la ventana. La ventana tenía, ¿verdad?
una elevación y luego dice en la parte de arriba. Es decir, la ventana estaba arriba, arriba del arca. Hermanos, si ustedes le dan clic o buscan en las escrituras personales que tengan, donde dice ventana, los va a llevar a la siguiente definición y a la siguiente referencia. En hebreo, ventana significa zoar. Algunos rabinos creían que era una piedra preciosa que brillaba dentro del arca y nos lleva a una referencia de Éter 2, 23 y 24. Hermanos, es interesante y de verdad asombroso la simbología detrás de la ventana, porque en el Antiguo Testamento encontramos que sí, el arca tenía una ventana hecha de manera literal, arriba, en la parte superior del arca. Sin embargo, esa simbología, hermanos, representaba algo más, no solamente para Noé y su familia, sino también para nosotros en la actualidad. La palabra hebrea zoar, que suena similar a zoar, se refiere a una ventana, luz o claridad. Y aquí encontramos más elementos que representan a esta simbología de la ventana, no solamente dentro del relato del arca de Noé, sino también en las casas del Señor, en los templos. Ventana, luz o claridad. También hemos hablado de brillo o de conocimiento. La escritura de Génesis, hermanos, nos lleva a Éter. Y Éter, primero déjenme verificar con ustedes. Fíjense lo que dicen. Algunos rabinos creían que era una piedra preciosa que brillaba dentro del arca. Zoar, hermanos, entonces tiene una doble definición. Una ventana literal, una abertura, un espacio, una ventana, pero también una piedra preciosa que brillaba. Y por eso nos debemos dirigir al relato de Éter 2, 22, 23. Y clamó de nuevo el Señor al Señor diciendo: He aquí, oh Señor, he obrado según me lo has mandado y he preparado los barcos para mi pueblo. Y he aquí, no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? Y el Señor dijo al hermano de Jareb: ¿Qué quieres yo que haga? O mejor dicho, ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque aquí no podéis tener ventanas, pues serían hechas pedazos, ni llevaréis fuego con vosotros, porque no os dirigiréis por la luz del fuego. ¿Por qué Génesis nos lleva a Éter 2? Estos dos versículos. Si el versículo 23, el Señor le dice al hermano de Jaré que esos barcos no podían tener ventanas. Entonces, ¿por qué la referencia me lleva acá? Hermanos, y ustedes recordarán lo que ocurrió. El hermano de Jaré tuvo que hacer un esfuerzo, no solamente espiritual, sino también físico, para dirigirse a un lugar sumamente alto, orar, buscar guía, revelación. Y de esa manera descendió, buscó piedras sumamente diáfanas y se las presentó al Señor para que pudiese tocarlas y ser también el medio por el cual ellos pudiesen tener luz en los barcos. Hermanos, hay una pregunta que el hermano de Jaré le hace al Señor, y muchos de nosotros quizás en estos días de conmoción no las podemos hacer a veces. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? Hermanos, y esta pregunta implica una respuesta por medio de la revelación. Muchas veces nos podemos sentir de la misma manera, en medio de la conmoción, de la angustia, de la incertidumbre, de lo que ocurre en nuestro entorno, en el mundo. Podemos sentirnos así, preocupados de cómo vamos a afrontar el día de mañana, esta semana, este mes, este año, en medio de la oscuridad. Hermanos, Zoar, esta palabra hebrea, no solamente implicaba una ventana, no solamente estamos hablando de una ventana transparente del templo de Palmira, estamos hablando de luz, de conocimiento, de revelación, de literalmente
correr el velo y ver el dedo del Señor, simbólicamente hablando, pero ver la mano del Señor en nuestra vida, guiándonos como fueron guiados estos barcos en medio de la tormenta. Si ustedes buscan el relato de Génesis 6 y de Éter 2 y leen los versículos que siguen a estos que yo les he leído, se darán cuenta de lo que vino después. Previo a esta ventana del arca de Noé, ¿verdad? Posteriormente el Señor envía el diluvio y luego de que el hermano de Jaré encuentra a través de la revelación y del dedo del Señor que toca estas piedras, hermanos, el Señor también los hace atravesar grandes mares, grandes tormentas. Hermanos, para que el milagro ocurra, para que la revelación ocurra, para que la luz, el conocimiento, el brillo nos pueda guiar, como fueron guiados estos barcos, hermanos, debemos hacerlo a la manera del Señor. Y la manera del Señor es la siguiente, y lo voy a hacer a través de una historia que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con esto. Esto fue contado por el Elder Scott de Whiting, la norma de los templos de octubre del 2012, y él dijo lo siguiente: cuando hace poco recorrí el hermoso templo de Brigham City, Utah, recordé una experiencia que tuve cuando fui el coordinador del programa de Puertas Abiertas de la rededicación y la celebración cultural del histórico templo de Lai, Hawái. Pocos meses antes de que se completara la extensa renovación, me invitaron a recorrer el templo con el director ejecutivo del Departamento de Templos, el Elder William R. Walker, y sus colegas de ese departamento. Además, también había varios integrantes de la compañía constructora. El objetivo del recorrido era, en parte, evaluar el progreso y la calidad del trabajo realizado. Al momento del recorrido se había completado alrededor de un 85% de la obra. Al avanzar por el templo, observaba y escuchaba al Elder Walker y sus colegas mientras inspeccionaban la obra y conversaban con el contratista encargado. De vez en cuando veía que un hombre pasaba la mano por las paredes, mientras íbamos de un salón a otro. Varias veces después de hacerlo se frotaba las yemas de los dedos, se acercaba al contratista y le decía: esta pared está áspera y la aspereza no concuerda con las normas para el templo. Tendrán que volver a lijarla y pulirla. El contratista notaba cada observación sin replicar. Al llegar a una parte del templo que pocas personas llegarían a ver, ese mismo hombre nos detuvo y dirigió nuestra atención hacia una hermosa ventana de vidrio emplomado que acababan de colocar. La ventana medía unos 60 centímetros de ancho por unos 80 metros de alto y tenía un motivo geométrico con pequeños vidrios de colores incrustados. Señaló un cuadrado de 5 centímetros de vidrio de color que componía un motivo sencillo y dijo: ese cuadro está torcido. Miré el cuadrado y para mí estaba colocado perfectamente. Sin embargo, al usar un instrumento de medición para inspeccionarlo mejor, vi que había un fallo. El cuadrado realmente estaba torcido 3 milímetros. Entonces se le dieron instrucciones al contratista de que esa ventana tenía que cambiarse, pues no cumplía con las normas del templo. Admito que me sorprendió que hubiera que cambiar toda la ventana solo por un defecto tan pequeño y casi imperceptible. Sin duda, era poco probable que alguien supiera o incluso notara esa ventana, ya que se encontraba en un lugar poco concurrido del templo. Ese día, al volver del templo a casa, reflexioné sobre lo que aprendí de esa experiencia, o más bien, lo que pensaba que había aprendido. No fue hasta varias semanas después, cuando me invitaron a recorrer el templo terminado, que entendí con más claridad la experiencia del recorrido anterior. Al entrar en el completamente renovado templo de Lai, Hawái, me maravilló la hermosura y la calidad de la obra terminada. Entenderán mi interés al acercarme a las paredes ásperas y a la ventana defectuosa. ¿Habría vuelto a lijar y pulir las paredes del contratista? ¿Realmente habría cambiado la ventana? Al llegar a las paredes ásperas, me sorprendió el hermoso empapelado que ahora viste las paredes.
Lo primero que pensé fue, así es como el contratista solucionó la aspereza, la tapó. Pero no, me enteré de que el plan siempre había sido colocar papel en esas paredes. Me preguntaba por qué importaba la casi imperceptible aspereza si la cubriría el papel. Luego me acerqué ansioso al lugar donde se encontraba la ventana defectuosa y me asombró ver una maceta con una hermosa planta que llegaba hasta el techo justo frente a la ventana. Una vez más pensé, así es como el contratista remedió el cuadrado torcido, lo escondió. Al acercarme, separé las hojas de la planta y sonreí al ver que realmente habían cambiado la ventana. El antes torcido cuadrado ahora estaba derecho y alineado con el motivo de vidrio. Me enteré de que siempre había sido parte del diseño interior tener la planta frente a esa ventana. ¿Por qué habrían de requerir trabajo adicional e incluso reemplazo, una pequeña aspereza y una ventana con una diminuta simetría, siendo que tan pocas manos humanas lo notarían o incluso pocas personas las verían? ¿Por qué se le exigirían normas tan altas al contratista? Al salir del templo, sumido en mis pensamientos, hallé mi respuesta al mirar al exterior restaurado y ver estas palabras: Santidad al Señor, la casa del Señor. Hermanos, y aquí, a través de esta historia, encontramos que así como el Señor está en los detalles, el Señor también espera que nosotros hagamos el trabajo que se requiera para solucionar cualquier pequeño detalle o cualquier pequeña imperfección o aspereza que nos impida ver su mano en nuestras vidas, como el hermano de Jaré vio la mano del Señor. Este elder continuó diciendo: aprendí que aunque los ojos y las manos de las personas quizás nunca vean ni sientan defecto alguno, el Señor sabe cuánto nos esforzamos y si hemos hecho lo mejor que podíamos o no. Lo mismo se aplica a nuestros esfuerzos personal por llevar una vida digna de las bendiciones del templo. Como el contratista, cuando descubrimos aspectos de nuestra vida que no concuerdan con las enseñanzas del Señor, cuando no nos hemos esforzado al máximo, debemos actuar con prontitud a fin de corregir cualquier fallo y reconocer que no podemos esconder nuestros pecados del Señor. Aprendí que las altas normas para la construcción de templos que usa la iglesia son un modelo y un símbolo de la forma en que deberíamos vivir. Hermanos, y aquí encontramos una similitud detrás de esa ventana transparente del templo de Palmira. Para poder ver al Señor, para poder acercarnos a su gloria, para poder ser dignos de estar en su casa, para poder recibir la luz, el conocimiento, para ver literalmente, ver el velo correrse y presenciar su mano, su cuerpo resucitado, hermanos, debemos hacer las cosas que necesitamos en nuestra vida para que podamos de alguna manera llevar a cabo o ver o ser partícipe de todas estas bendiciones. Debemos hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, hermanos. ¿Y por qué esto es importante principalmente en estos últimos días? Porque el presidente de Allen H. Oaks hace exactamente una semana dijo lo siguiente: sin duda, los tiempos venideros nos exigirán recordar nuestros convenios del templo y confiar en las bendiciones prometidas en estas casas del Señor, aquí en Borley y en todo el mundo. Los tiempos venideros, hermanos, nos exigirán que recordemos nuestros convenios del templo. Nos exigirán que podamos hacer los ajustes necesarios, pequeños y a veces imperceptibles en nuestra vida para poder tener la compañía constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. De no ser así, hermanos, no vamos a poder sobrevivir espiritualmente a los días venideros, como lo dijo el presidente Russell M. Nelson. Yo testifico, hermanos, que literalmente todo lo que ocurre dentro de las casas del Señor, hermanos, son un símbolo de cómo debemos guiar y dirigir nuestra vida. Así también son un símbolo
de la misericordia y del poder de Dios. Testifico de que el Salvador vive, que esta es su iglesia y que en preparación para la segunda venida no hay un mejor lugar para acelerar nuestra propia preparación que en las santas casas del Señor. Esta es su iglesia y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir este contenido con muchas más personas, reaccionar con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido, y déjame saber en los comentarios cuáles son tus impresiones adicionales y los pensamientos que vienen a tu mente y a tu corazón con respecto a todos estos elementos de los que he hablado: ventana, conocimiento, luz, gloria, arboleda sagrada, profetas. Todos estos elementos, hermanos, ¿qué sentimientos te causan a ti? Y me gustaría leerlo en los comentarios. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta La luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.